7 tips para diseñar una escalera espectacular. ¿Estás tratando de construir la casa de tus sueños? ¿Quieres tomar la responsabilidad de diseñar las escaleras de tu hogar también? Bueno, no es fácil diseñar cualquier parte de nuestra casa, menos aún las escaleras, pero con estos 6 tips que aquí te compartimos podrás darte una idea de cómo esbozar tú mismo las escaleras de tu casa y de lo que tienes que saber en el diseño de una. 1. Investiga si tu casa está preparada para incluir una escalera. La tarea más importante que necesitas hacer antes de comenzar a construir cualquier cosa en tu casa es investigar las reglas y regulaciones del país y la ciudad en la vives. Algunas zonas únicamente tienen permiso para construir casas de un solo piso porque quizás están demasiado cerca de un aeropuerto o área de vuelo. En ese caso, no podrás siquiera intentar construir una escalera. O algunos ciertos lugares no tienen permiso para construir más que un par de pisos porque el suelo no es lo suficientemente firme, lo que limitará el tipo de escalera que quieras poner. 2. Haz un sketch. Lo siguiente es hacer un sketch o dibujo de cómo te gustaría que se vieran tus escaleras, y para hacerlo puedes encontrar muchísima inspiración en Omifi. Incluso si no eres bueno dibujando, siempre puedes leer sobre sketches de escaleras en línea, encontrar tu diseño ideal de escalera en nuestra página, pudiendo ser esta escalera clásica de aquí o una más moderna, y dibujarla. Si eres realmente terrible para dibujar, puedes contratar a un artista que te haga un sketch con tus indicaciones. Tu dibujo o boceto puede servirle a un profesional para que te construya la escalera. 3. Usa la fórmula. Para construir cualquier tipo de escalera, una recta de madera, una en forma de L con un descanso, una curva o que dé la vuelta 180 grados como la de aquí diseñada por ArcadSense, primero determina, de manera general, la altura y el largo del espacio. Después divídelo en incrementos cómodos. En el marco de una casa esta distancia es usualmente del primer piso al segundo o desde el piso del sótano al primer piso. 4. Determina las medidas generales de la escalera. La altura y el largo general de los escalones se determina midiendo el espacio donde las escaleras tienen que caber. Mantén en mente el tipo de suelo que usarás de cobertura al determinar el alto de los escalones. Si vas a utilizar azulejo de cerámica, se le deben hacer adaptaciones, mientras que una cobertura de alfombra como esta no necesita ser mandada a hacer. Mide horizontalmente el lugar que ocuparán el descanso y la base de la escalera, manteniendo presente que tú necesitas un mínimo de 90 centímetros de espacio libre sin nada que obstruya el paso. 5. Descubre la altura de cada escalón. La siguiente cosa que hay que hacer es descubrir el alto de la escalera. En vez de calcular en centímetros o metros, usa una calculadora y convierte las medidas en metros a únicamente centímetros. Por ejemplo, una escalera que mide en altura un total de 2 metros 43 centímetros tiene 243 centímetros. Como 19 centímetros es considerada la perfecta altura de un escalón, dividimos 243 entre 19 para descubrir cuántos escalones son necesarios. 243 dividido entre 19 nos da 12.789. Como no podemos tener un escalón de 789 centímetros, necesitamos redondearlo y dividir la altura general entre 13. Así, 243 dividido entre 13 nos dará 18.692 centímetros. Por lo tanto, este set de peldaños requiere 13 escalones de igual incremento de 18.6 para subir de un piso al siguiente. Escribe este número. Es la clave de la construcción exitosa de tu escalera. 6. Descubre el ancho de cada escalón. Finalmente, cuando construyes este tipo de escaleras, hay un escalón menos porque la última altura desemboca en el piso superior. Por eso necesitamos encontrar 12 incrementos iguales para añadir a nuestra distancia total. Usando nuestra calculadora, convertimos 3 metros 42,5 centímetros a 342,5 centímetros. Dividiendo 342,5 entre 12 obtenemos 28,5 centímetros de ancho por escalón. La altura de los escalones será de hecho más de acuerdo a la altura del primer escalón después del suelo que el ajuste que se haga de la distancia en el último al siguiente piso por el redondeo.
7 tips para diseñar una escalera espectacular. ¿Estás tratando de construir la casa de tus sueños? ¿Quieres tomar la responsabilidad de diseñar las escaleras de tu hogar también? Bueno, no es fácil diseñar cualquier parte de nuestra casa, menos aún las escaleras, pero con estos 6 tips que aquí te compartimos podrás darte una idea de cómo esbozar tú mismo las escaleras de tu casa y de lo que tienes que saber en el diseño de una. 1. Investiga si tu casa está preparada para incluir una escalera. La tarea más importante que necesitas hacer antes de comenzar a construir cualquier cosa en tu casa es investigar las reglas y regulaciones del país y la ciudad en la vives. Algunas zonas únicamente tienen permiso para construir casas de un solo piso porque quizás están demasiado cerca de un aeropuerto o área de vuelo. En ese caso, no podrás siquiera intentar construir una escalera. O algunos ciertos lugares no tienen permiso para construir más que un par de pisos porque el suelo no es lo suficientemente firme, lo que limitará el tipo de escalera que quieras poner. 2. Haz un sketch. Lo siguiente es hacer un sketch o dibujo de cómo te gustaría que se vieran tus escaleras, y para hacerlo puedes encontrar muchísima inspiración en Omifi. Incluso si no eres bueno dibujando, siempre puedes leer sobre sketches de escaleras en línea, encontrar tu diseño ideal de escalera en nuestra página, pudiendo ser esta escalera clásica de aquí o una más moderna, y dibujarla. Si eres realmente terrible para dibujar, puedes contratar a un artista que te haga un sketch con tus indicaciones. Tu dibujo o boceto puede servirle a un profesional para que te construya la escalera. 3. Usa la fórmula. Para construir cualquier tipo de escalera, una recta de madera, una en forma de L con un descanso, una curva o que dé la vuelta 180 grados como la de aquí diseñada por ArcadSense, primero determina, de manera general, la altura y el largo del espacio. Después divídelo en incrementos cómodos. En el marco de una casa esta distancia es usualmente del primer piso al segundo o desde el piso del sótano al primer piso. 4. Determina las medidas generales de la escalera. La altura y el largo general de los escalones se determina midiendo el espacio donde las escaleras tienen que caber. Mantén en mente el tipo de suelo que usarás de cobertura al determinar el alto de los escalones. Si vas a utilizar azulejo de cerámica, se le deben hacer adaptaciones, mientras que una cobertura de alfombra como esta no necesita ser mandada a hacer. Mide horizontalmente el lugar que ocuparán el descanso y la base de la escalera, manteniendo presente que tú necesitas un mínimo de 90 centímetros de espacio libre sin nada que obstruya el paso. 5. Descubre la altura de cada escalón. La siguiente cosa que hay que hacer es descubrir el alto de la escalera. En vez de calcular en centímetros o metros, usa una calculadora y convierte las medidas en metros a únicamente centímetros. Por ejemplo, una escalera que mide en altura un total de 2 metros 43 centímetros tiene 243 centímetros. Como 19 centímetros es considerada la perfecta altura de un escalón, dividimos 243 entre 19 para descubrir cuántos escalones son necesarios. 243 dividido entre 19 nos da 12.789. Como no podemos tener un escalón de 789 centímetros, necesitamos redondearlo y dividir la altura general entre 13. Así, 243 dividido entre 13 nos dará 18.692 centímetros. Por lo tanto, este set de peldaños requiere 13 escalones de igual incremento de 18.6 para subir de un piso al siguiente. Escribe este número. Es la clave de la construcción exitosa de tu escalera. 6. Descubre el ancho de cada escalón. Finalmente, cuando construyes este tipo de escaleras, hay un escalón menos porque la última altura desemboca en el piso superior. Por eso necesitamos encontrar 12 incrementos iguales para añadir a nuestra distancia total. Usando nuestra calculadora, convertimos 3 metros 42,5 centímetros a 342,5 centímetros. Dividiendo 342, 5 entre 12 obtenemos 28,5 centímetros de ancho por escalón. La altura de los escalones será de hecho más de acuerdo a la altura del primer escalón después del suelo que el ajuste que se haga de la distancia en el último al siguiente piso por el redondeo.
7 tips para diseñar una escalera espectacular. ¿Estás tratando de construir la casa de tus sueños? ¿Quieres tomar la responsabilidad de diseñar las escaleras de tu hogar también? Bueno, no es fácil diseñar cualquier parte de nuestra casa, menos aún las escaleras, pero con estos 6 tips que aquí te compartimos podrás darte una idea de cómo esbozar tú mismo las escaleras de tu casa y de lo que tienes que saber en el diseño de una. 1. Investiga si tu casa está preparada para incluir una escalera. La tarea más importante que necesitas hacer antes de comenzar a construir cualquier cosa en tu casa es investigar las reglas y regulaciones del país y la ciudad en la vives. Algunas zonas únicamente tienen permiso para construir casas de un solo piso porque quizás están demasiado cerca de un aeropuerto o área de vuelo. En ese caso, no podrás siquiera intentar construir una escalera. O algunos ciertos lugares no tienen permiso para construir más que un par de pisos porque el suelo no es lo suficientemente firme, lo que limitará el tipo de escalera que quieras poner. 2. Haz un sketch. Lo siguiente es hacer un sketch o dibujo de cómo te gustaría que se vieran tus escaleras, y para hacerlo puedes encontrar muchísima inspiración en Omifi. Incluso si no eres bueno dibujando, siempre puedes leer sobre sketches de escaleras en línea, encontrar tu diseño ideal de escalera en nuestra página, pudiendo ser esta escalera clásica de aquí o una más moderna, y dibujarla. Si eres realmente terrible para dibujar, puedes contratar a un artista que te haga un sketch con tus indicaciones. Tu dibujo o boceto puede servirle a un profesional para que te construya la escalera. 3. Usa la fórmula. Para construir cualquier tipo de escalera, una recta de madera, una en forma de L con un descanso, una curva o que dé la vuelta 180 grados como la de aquí diseñada por ArcadSense, primero determina, de manera general, la altura y el largo del espacio. Después divídelo en incrementos cómodos. En el marco de una casa esta distancia es usualmente del primer piso al segundo o desde el piso del sótano al primer piso. 4. Determina las medidas generales de la escalera. La altura y el largo general de los escalones se determina midiendo el espacio donde las escaleras tienen que caber. Mantén en mente el tipo de suelo que usarás de cobertura al determinar el alto de los escalones. Si vas a utilizar azulejo de cerámica, se le deben hacer adaptaciones, mientras que una cobertura de alfombra como esta no necesita ser mandada a hacer. Mide horizontalmente el lugar que ocuparán el descanso y la base de la escalera, manteniendo presente que tú necesitas un mínimo de 90 centímetros de espacio libre sin nada que obstruya el paso. 5. Descubre la altura de cada escalón. La siguiente cosa que hay que hacer es descubrir el alto de la escalera. En vez de calcular en centímetros o metros, usa una calculadora y convierte las medidas en metros a únicamente centímetros. Por ejemplo, una escalera que mide en altura un total de 2 metros 43 centímetros, tiene 243 centímetros. Como 19 centímetros es considerada la perfecta altura de un escalón, dividimos 243 entre 19 para descubrir cuántos escalones son necesarios. 243 dividido entre 19 nos da 12.789. Como no podemos tener un escalón de 789 centímetros, necesitamos redondearlo y dividir la altura general entre 13. Así, 243 dividido entre 13 nos dará 18.692 centímetros. Por lo tanto, este set de peldaños requiere 13 escalones de igual incremento de 18.6 para subir de un piso al siguiente. Escribe este número. Es la clave de la construcción exitosa de tu escalera. 6. Descubre el ancho de cada escalón. Finalmente, cuando construyes este tipo de escaleras, hay un escalón menos porque la última altura desemboca en el piso superior. Por eso necesitamos encontrar 12 incrementos iguales para añadir a nuestra distancia total. Usando nuestra calculadora, convertimos 3 metros 42,5 centímetros a 342,5 centímetros. Dividiendo 342,5 entre 12 obtenemos 28,5 centímetros de ancho por escalón. La altura de los escalones será de hecho más de acuerdo a la altura del primer escalón después del suelo que el ajuste que se haga de la distancia en el último al siguiente piso por el redondeo. Siete tips para diseñar una escalera espectacular. ¿Estás tratando de construir la casa de tus sueños?
¿Quieres tomar la responsabilidad de diseñar las escaleras de tu hogar también? Bueno, no es fácil diseñar cualquier parte de nuestra casa, menos aún las escaleras, pero con estos 6 tips que aquí te compartimos podrás darte una idea de cómo esbozar tú mismo las escaleras de tu casa y de lo que tienes que saber en el diseño de una. 1. Investiga si tu casa está preparada para incluir una escalera. La tarea más importante que necesitas hacer antes de comenzar a construir cualquier cosa en tu casa es investigar las reglas y regulaciones del país y la ciudad en la vives. Algunas zonas únicamente tienen permiso para construir casas de un solo piso porque quizás están demasiado cerca de un aeropuerto o área de vuelo. En ese caso, no podrás siquiera intentar construir una escalera. O algunos ciertos lugares no tienen permiso para construir más que un par de pisos porque el suelo no es lo suficientemente firme, lo que limitará el tipo de escalera que quieras poner. 2. Haz un sketch. Lo siguiente es hacer un sketch o dibujo de cómo te gustaría que se vieran tus escaleras, y para hacerlo puedes encontrar muchísima inspiración en Omifi. Incluso si no eres bueno dibujando, siempre puedes leer sobre sketches de escaleras en línea, encontrar tu diseño ideal de escalera en nuestra página, pudiendo ser esta escalera clásica de aquí o una más moderna, y dibujarla. Si eres realmente terrible para dibujar, puedes contratar a un artista que te haga un sketch con tus indicaciones. Tu dibujo o boceto puede servirle a un profesional para que te construya la escalera. 3. Usa la fórmula. Para construir cualquier tipo de escalera, una recta de madera, una en forma de L con un descanso, una curva o que dé la vuelta 180 grados como la de aquí diseñada por ArchitectSense, primero determina, de manera general, la altura y el largo del espacio. Después divídelo en incrementos cómodos. En el marco de una casa esta distancia es usualmente del primer piso al segundo o desde el piso del sótano al primer piso. 4. Determina las medidas generales de la escalera. La altura y el largo general de los escalones se determina midiendo el espacio donde las escaleras tienen que caber. Mantén en mente el tipo de suelo.